Vamos con nuestro segundo invitado y le pedimos mil disculpas a Javier Lazo Mendoza porque hemos tenido un pequeño retraso con la entrevista a Javier. Javier, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar en Ecuador en directo después de un poco más de un mes. Buenos días, Jaime, buenos días, Carla. Ya les voy a pasar la fecha de mi cumpleaños para que sean tan efusivos. Sí. Te cuento que tenemos un cumpleaños muy cerca. ¿De Carla? ¿Quién? De Carla. ¿Y dónde va a ser la fiesta, Carla? Todavía no sabemos. ¿En dónde, Carlita? En donde sea. Si es aquí en la oficina no hay problema, aquí lo celebramos. No tenemos nosotros ningún protocolo especial. Y ayer 11 de septiembre fue una fecha con muchas cosas años, ¿no? Para recordar, ¿no? Sí, 50 años del golpe. Así es. Con un dato estremecedor, escalofriante, ¿no? Es realmente cierto que son más de 40.000 las personas desaparecidas, torturadas, asesinadas en Chile como consecuencia de ese brutal golpe de Estado llevado por Pinochet. 11 de septiembre también fue lo de las Torres Gemelas. 11 de septiembre es la fecha de la primera constitución política del Ecuador, la de Riobamba, ¿no? de 1830, cuando nos escindimos de la Gran Colombia y pasamos a confirmar el nombre de Ecuador, que ya estaba circulando, ¿no? Por la mente de todos nosotros cuando nos íbamos a separar, ¿no? de la gran Colombia, privilegiando el fenómeno o el accidente geográfico. Acuérdense que la geodésica en el siglo anterior al 19, el 18, había venido al Ecuador a hacer esas mediciones científicas y adquirimos una cierta resonancia planetaria porque iban a resolver un montón de debilidades que tenía, sobre todo la cuestión cartográfica, porque hacía más difícil la navegación y tenía que resolverse esos temas, porque en esas épocas partías del punto A, normalmente Europa, en esos afanes de conquista, salvajes conquistas que hicieron en muchos lugares de nuestro planeta, África, América del Sur, la misma Asia, y por ir del punto A al punto B iban a parar al punto Z porque había muchos problemas en la definición específica de los lugares. Así que había esa necesidad científica de resolver esos problemas y nosotros fuimos el escenario en donde la misión geodésica francesa, que sostenía una discusión con científicos estadounidenses sobre todo, ¿no? En dónde estaba el achatamiento de la Tierra, en el centro o en los polos. Y entonces la geodésica demostró que en efecto era en los polos el achatamiento. Es decir, septiembre 11 tiene muchas cosas que recordar y algunas, como dijo Mujica ayer o antes de ayer, ¿no? No podemos perder la memoria, aunque hay que siempre mirar para adelante, ¿no? Pero sin perder la memoria. Así que en eso estamos, ¿no? Un gusto estar también con ustedes. Mi estimado Javier, muy buenos días. Estos hitos importantes de la historia que son recordados y no deben de ser olvidados, nos tienen que llevar a una reflexión en el Ecuador justamente en este proceso que nosotros vivimos. Estamos en un proceso de decisión, de decidir si regresa nuestro país de amor, de paz, de tranquilidad, de dignidad, sobre todo, o si mantenemos un país totalmente desestabilizado, marcado por brechas sociales que tanto se trató pues de que
esto no llegase a pasar. Y ahí es cuando tenemos las propuestas de nuestros posibles gobernantes. Dentro de esas propuestas de un posible gobernante unido de la mano de un binomio, nos llevan ya de manera frontal a pensar en la privatización, ¿no? Yo creo que los ecuatorianos en términos generales hemos luchado mucho por la igualdad de derechos, por defender posiciones y porque se cumplan, ¿no?, esos derechos consagrados desde la primera, segunda y tercera generación que tanto nos ha costado y que en su momento los tuvimos y nos dio dignidad al país. ¿Qué pasa o qué podría pasar en un país como este el que vivimos si definitivamente de forma cruel, vil y descarada nos llevan hacia un proceso de privatización de los sectores sociales donde definitivamente el Estado en estos momentos debe de intervenir de manera urgente y emergente? Es una canallada, Carla, en efecto, pero déjame plantear una pequeña digresión que te atañe a ti, porque en la conversación con Virgilio Hernández, que la estaba escuchando, tú le dices, Virgilio es parlamentario andino, me enteré también que María Cristina Reyes preside el Parlamento andino, que ganó con un voto, pero ganó, y ahí está. Y considero que ella es una persona que aunque está en la otra orilla, quizá es antípoda a lo que uno piensa, pero yo considero que con ella se puede conversar. Me parece que no es de esas personas que solo grita, que tira las cosas por ahí, creo que con ella se puede conversar. Y tú le decías, ¿y cuál es la imagen de Ecuador de cara a todos estos episodios tan horribles, trágicos, de la inseguridad que hemos vivido en estos meses, ya son años? Y entonces yo pensé, ¿no? Digo, bueno, voy a conversar con Carla. No es que estoy en desacuerdo con lo que dijiste, no, para nada. Pero no solo es estos altos índices delincuenciales, esta brutal cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes, que se han, qué sé yo, multiplicado por 8 en relación a lo que dejó la política de inversión social, de desarrollo humano, la Revolución Ciudadana, y que cuando retiras ese desarrollo humano y retiras la inversión social, evidentemente aumenta la inseguridad, retiras al Estado, pasa a estar en manos de las bandas delincuenciales. Pero yo decía, pero no es solo eso lo que nos abochorna, ¿no?, en un encuentro internacional. Hay que ser ahora ecuatoriano para dar la cara y darla bien cuando tienes esos encuentros internacionales. Nos le preguntarán a nuestros representantes, hombres y mujeres, oye, ¿qué está pasando en tu país? Sí, de acuerdo, nos abochorna, ¿no? Pero también nos abochorna la calidad del Ministerio de Relaciones Exteriores que hoy tenemos. Con un cuerpo diplomático, no todo, por supuesto no, y no lo estoy diciendo para apelar a la típica fórmula, malos con sus honrosas excepciones, no, no, auténticamente hay un buen personal diplomático, algo lo conocí por mi experiencia personal, pero hoy la calidad es bajísima, hoy no se sabe qué se va a decir en foros internacionales. Nos hacen pasar realmente auténticas vergüenzas con los discursos que ahí plantean, ¿no? Con las ausencias cuando se trata de foros internacionales que reivindican la integración. Como decía Virgilio, hoy necesitamos fortalecer o recuperar procesos de integración en la región. Hecha esa pequeña digresión, Carla, digo, es una canallada, ¿no?, insistir en eso de las privatizaciones. A mí me suena muy duro, muy dramático lo que Pedro Páez nos viene contando en los recientes días, de la caída de la Reserva Internacional, que de casi o de más de 9.000 millones de dólares ha bajado a 6.000 millones de dólares.
3.000 y más millones de dólares se han perdido. No se han perdido. Ya sabemos dónde están. Se han ido a fortalecer al sistema bancario, al sistema financiero privado ecuatoriano. Y Pedro Páez, aunque uno desde cierta ignorancia, porque no puede uno siempre abrir los códigos que usan los economistas, no sé si le entendí bien, y si no le entendí bien voy a insistir en preguntas con él para intentar entenderlo mejor, porque resulta que el IES o el BIES va a tener que irse hasta Andorra para recuperar fondos prestados al sistema financiero nacional. Los fondos del IES han sido siempre apetecidos por la banca ecuatoriana. Se la disputan a dentellada, se disputan a dentellada esos fondos y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Como lo que también decía Virgilio, decían ustedes, ¿no? Las reformas que se plantean, las nuevas condiciones para poder jubilarte, todo lo que están diciendo, las barbaridades, porque uno ya no puede decirlo de otra manera, que dice la candidata a vicepresidenta, Verónica Abad, creo que es su nombre. Me resulta siempre difícil, yo no sé por qué, recordar su nombre, creo no haberme equivocado ahorita mismo. Las barbaridades que dice, que el propio foro es el libertario, porque lo escuché ayer o antes de ayer a uno de los representantes de ese foro libertario desmarcándose de esta señora o señorita ecuatoriana, ¿no? Abad, que decía, bueno, ha estado con nosotros, se ha reunido con nosotros, le hemos dado algunas cosas, algunos criterios teóricos que esa gente postula, pero no terminó el curso, decía esta persona, me parecía por su acento que era chileno, me parecía, porque ha dicho cosas que no las hemos planteado en este foro, ¿no? La descalificaban ahí mismo en su matriz a esta persona que ha dicho barbaridad y media y que también ha planteado las privatizaciones. La privatización de la educación es un crimen. El Ecuador, yo estoy seguro que se va a movilizar si quisieran llevar adelante una cosa así. Es un derecho constitucional la educación gratuita. No se puede privatizar la educación. Como son tantos los profesores, qué horror, tantos profesores que tenemos en el Ecuador, tantos profesores, nos están faltando profesores, entonces les vamos a entregar incluso los bienes físicos del sistema educativo público. ¿Están locos? ¿Qué han tomado? ¿Qué se han fumado? ¿En qué están esta gente, no? Privatizar al sector de la salud pública, otro derecho que habrá que defenderlo, Javier, con todo lo que somos capaces. Javier, a los docentes le van a repartir los predios. Yo siempre le digo a Carla que tal vez le va a tocar unas paredes, unas puertas, porque ella es docente. Sí. Imagínate. Pero tú también, ¿no? Yo no. Carla sí. Estás vinculado a la parte administrativa de la universidad, entonces. Sí. Ya. Javier, perdona por contarle estas cosas a la gente. Quisiera antes de avanzar con el tema de justamente la dolarización y todos estos procesos, regresar un poco a algo muy importante que hablaste, que fue el cuerpo diplomático, ¿no? Ese cuerpo diplomático que está en función de fomentar las relaciones entre Estados, ¿no? Y de mejorar también, porque son representantes. Tú, como parte de un cuerpo diplomático, vas, para hacerlo un poco más sencillo, vas a vender tu país, vas a mostrar, vas a tratar de generar lazos. Y decías algo muy cierto, ¿no? Tenemos personal del cuerpo diplomático que son servidores públicos, que quede claro, ¿no? Porque aquí usan el cuerpo diplomático para ir a pasear o cumplir favores de campaña política X o Y o Z.
Pero ¿qué le podemos exigir a un cuerpo diplomático donde básicamente no ha tenido que mostrar del Ecuador? ¿Y qué cambio No le debe de darse? exigimos. Porque hay que ser honestos, ayuda internacional la necesitamos, no es que no la necesitamos, en sus diferentes aspectos, pero realmente esa comunidad internacional va a confiar en un país que vuelve a tener un gobierno liberal, sin políticas de Estado, sin Y ayuda con esos social. ministros, y con esos ministros de Relaciones Exteriores que hemos tenido, ¿no? Que ni siquiera son capaces de asesorar bien al presidente, que agarra el avión de los lujos socialistas, se va a Europa, dice a traernos la exoneración del requisito de la visa Schengen Schengen. para los ecuatorianos y ecuatorianas, y no pasa nada, regresa él personalmente se va, dice, a agilitar ese trámite y traernos la buena noticia. Ninguna buena noticia. ¿Dónde está el ministro de Relaciones Exteriores que está ahí para decirte, ¿sabe qué, presidente? No están dadas todavía las condiciones, no hay la suficiente masa crítica como para que ya Europa nos diga, sí, Ecuador queda exonerado, yo qué sé, si la visita dura tantos días, no es necesaria la visa. ¿Dónde están eso? ¿Dónde está ese ministro de Relaciones Exteriores que nos ha venido, no el actual solamente, nos ha venido haciendo pasar vergüenzas en los foros internacionales y con embajadores que piden la palabra en encuentros internacionales y no saben qué decir? Yo lo he venido siguiendo en sus tweets, son capturas que, insisto, que siempre me pasan, a Fernando Yepes, que es un embajador de carrera, un diplomático de carrera, que hoy está retirado del servicio exterior y quién sabe si algún rato pueda volver, porque habrá que reclutar a lo mejor del servicio exterior ecuatoriano, que sí hay una tradición de buenos servidores en el servicio exterior, a que vuelva, para que no pasemos esas vergüenzas, esas improvisaciones como si fuese en un salón donde hemos ido a jugar futbolín. Y ahí nos morimos de la risa y decimos Yo cualquier recuerdo cosa. algo de un profesor, Gilberto Zambrano, el doctor economista Gilberto Zambrano, que decía que el cuerpo diplomático termina convirtiéndose en momias cocteleras, ¿no? Van de cóctel en cóctel, básicamente sin actuar y sin hacer nada, pero es importante también manifestar esto. Y decías, un diplomático, miembro de un cuerpo diplomático consular de carrera, que ya no hay, y que con el gobierno del presidente Rafael Correa se volvieron a abrir plazas y a prepararse para aquello, ¿no? Ahí tenemos pues también una piedra en el zapato y la muestra de por qué el Ecuador, después de que se fue el presidente Correa, no creció más en el ámbito internacional. Sin duda alguna va encadenada de muchas aristas de la política interna y también pues de la política exterior del país. Ahora, basados en eso y justamente en lo que usted acaba de decir con respecto a la privatización, ¿qué le podría esperar al país o cómo se vería el país si hay privatización? Ok, lo tenemos claro, pero si no, porque la comunidad internacional también está esperando ver qué pasa para abrirle las puertas al Ecuador. La comunidad internacional no es que rechaza al Ecuador, no es que no quiere al Ecuador, reconoce las virtudes que tiene el Ecuador, lo rico, lo grande que es el Ecuador, pero ¿qué espera para abrirnos las puertas? Realmente podríamos decir y que espera ver qué pasa en este proceso electoral para tomar una decisión. Bueno, todo el mundo está atento, por muy pequeño que sea un país, a los procesos electorales de cada país. Nosotros tenemos que dar los primeros pasos. Y la única forma de que sean unos pasos que vayan para adelante, que encaren el futuro con más dignidad, o mejor dicho, con dignidad y esperanza, es una tendencia progresista. Y claro, para mí la encarna evidentemente Luisa González. Y ya ha dicho esa candidata que ahí sí vale la pena tomar parte de esa reserva internacional para recuperar la inversión social
y la inversión en seguridad, que es lo que tenemos que hacer. El abandono de las escuelas del milenio, el acoso a las universidades, la entrega tarde, mal y nunca de sus presupuestos, es una demostración clara de la manera como ven lo público. Es gente que no ha tenido relación con lo público, que no saben cómo funciona lo público. Y la prueba más clara es el mal equipo de trabajo con el que desde el principio se inauguró este gobierno, que creyó necesario, o mejor dicho, suficiente, llevar a funcionarios de un banco a puestos muy delicados, muy delicados, en donde hay un cúmulo de contradicciones y lo que tienes que saber manejar son esas contradicciones. No es que las contradicciones hacen imposible gobernar, no. Las contradicciones te exigen mayor sabiduría y ahí es donde se ve que has venido acopiando de tus experiencias a lo largo de la vida. Y según ese acopio, entonces vas a poder o no resolver los problemas. Y claro, hemos asistido a un fracaso total en lo administrativo. La prueba está, aunque eso puede tener un cierto nivel de perversidad, el incumplimiento o la incapacidad de usar el propio presupuesto asignado. Y esas instituciones tienen que devolverle al Ministerio de Finanzas lo que no utilizaste, y lo cual limitará la asignación para el próximo año, porque si te di 200 y me devolviste 140, quiere decir que no necesitabas esos 140, así que el próximo año te voy a poner solo 60. Y así van reduciendo, empequeñeciendo, limitando la posibilidad de acción de las instituciones públicas. No les interesa lo público. ¿Puede haber ignorancia, incapacidad? Sí. De hecho, creo que lo ha habido, pero también ha habido mucha perversidad política. Este puede ser un camino escogido para decir, ahí está, el Estado no tiene por qué ser tan grande. Ahí está. Nosotros lo hemos reducido. Sí. ¿Con qué consecuencias? ¿Con qué graves consecuencias han llegado a lo que han llegado? A la eliminación del Estado, a intentar prescindir del Estado, y nos han dejado ahí, inermes, sin capacidad de poder defendernos ante nuestras necesidades de conocimiento, es decir, cómo acceder al conocimiento y defendernos más explícitamente de la enorme inseguridad que hoy nos agobia, ¿no? Entonces, es terrible, ¿no? Están desatados. Parece ser que, en efecto, como no hubo solución, no se resolvió esto en la primera vuelta y se tendrá que resolver en octubre, lo cual extendió los plazos y que también ahí creo que hubo jugarretas, empezando por el Consejo Nacional Electoral. Está muy bien que se repitan las elecciones y ya no van a ser digitales o telemáticas, sino presenciales, y eso alarga la presencia del actual gobierno hasta diciembre y le ha dado más tiempo, más plazo para seguir en sus andanzas al actual gobierno. Parecía imposible, yo por lo menos pensaba, no han de ser tan cínicos, han de tener algo de sangre en la cara, como para no aprovechar esas circunstancias y no demostrar esas brutales apetencias. En esa lista de a dónde han ido a parar los fondos de la Reserva Internacional, aparecen, claro, los bancos, aparecen accionistas, la banca, aparecen accionistas concretos de esa banca, aparecen incluso accionistas, no son los mayoritarios, pero aparecen accionistas incluso del Banco de Guayaquil en esa lista, aprovechándose de esos fondos, de los fondos que han desaparecido, entre comillas, porque no han desaparecido. Javier, pero es que el gobierno ya está de retirada. Entonces están haciendo sus favores al final. Claro. Pero parecía imposible, Jaime, parecía imposible. Uno podía apelar, no han de ser tan cívicos, no han de ser tan salvajes, ¿no? Les ha de quedar algo de decencia, ¿no? Y claro, no les ha quedado. Están locos
aquí cabe esa frase del doctor Juan Falconi: en este país lo imposible es posible, solo falta que llueva para arriba. Eso vemos siempre en este país, ¿no? En el ámbito de la política. Javier, antes de seguir, quiero agradecerle a Omar Novoa por 2 superchats y también se hizo miembro del canal o regaló 5 membresías del canal al canal Ecuador en directo. Gracias a toda la gente que está conectada y está escribiendo, nos están muy activos. Te envían muchos saludos, mucha gente que está conectada. Javier, Juanaria Quintana me dice que te salude y muchos más que están conectados. No se olviden de poner los likes los que están conectados. Javier, ¿qué criterio merece lo del plan de gobierno de Novoa, que dice que él está en contra de los paraísos fiscales? Pero cuando le tocó votar en la Asamblea por el tema del juicio político en contra de los paraísos fiscales sobre el gobierno, resulta que ese día no fue a la Asamblea, mandó a su suplente. Y no solo eso, él dice que va a cobrar los impuestos. Pero la gran interrogante que tiene la gente es: ¿le va a cobrar los 89 millones de dólares que debe el grupo Novoa al Estado? Y por ahí nos decía la semana pasada el doctor Felipe Vega de la Cuadra que hay una deuda en firmes, que yo todavía no he visto eso, ¿no? En la página no la he visto yo, de 1.200 millones de dólares que debe al SRI el grupo Novoa. He escuchado eso, pero tampoco he podido contrastar, ¿no? No es que soy muy hábil en la lectura de esos informes, de esas informaciones. Y en campaña electoral cualquier cosa se puede decir. Y van a cobrar, van a exigir que se paguen los impuestos. Pero en tu propia casa vas a tener que empezar a hacer esa política, ¿no? Esa campaña de cobro de impuestos, porque si lo escuchas a Andrés Arauz, que también ha estado contigo, con ustedes, sí. ¿Cuánto se puede hacer con los impuestos que deben los grandes grupos empresariales del Ecuador y que a los cuales ya se les ha exonerado impuestos? ¿Cuánto se puede hacer si aceptas sumando la constatación que sí consta ahí en las cifras que se exhiben por deudas de impuestos? Más de 100 millones de dólares le corresponden al grupo Novoa. Se pueden recuperar las escuelas del milenio abandonadas por esta perversa negligencia de este modelo neoliberal, que lo único que siempre pretende es acorralar al Estado. Nos quieren hacer creer que no hace falta políticas públicas que regulen nuestras relaciones cotidianas para que el poderoso no saque provecho siempre de su poder. ¿Cuánto se puede hacer? Solo con la deuda que tiene el grupo Novoa con el Estado ecuatoriano, muchísimo. Empezarán por ahí. Yo creo que no van a poder empezar porque no van a llegar. Pero empezarán por ahí. Pueden decir cualquier cosa, ¿no? Pueden decir cualquier cosa. La candidata a vicepresidenta también dijo: oiga, es mejor que no pague impuestos. Los impuestos son una deformación. En ninguna parte, en ningún foro internacional que no está cargado de despreciables izquierdistas. Son burócratas internacionales, no lo digo peyorativamente la palabra burócrata, preparados enormemente. Todos apuntan a que los impuestos son el mejor camino para la redistribución de la riqueza y que no pagar impuestos es verdaderamente un crimen. Son señalados aquellas personas, esas fortunas de grandes empresarios, de grandes deportistas, porque ¿cómo ganan hoy los deportistas, no? Que evaden impuestos. Recuerdo cuando apareció lo de los fondos, no eran buitres, los fondos los más recientes. Ya se me va a venir ese nombre.
Bueno, ya no me logro acordar en este momento. Me acuerdo que en Inglaterra un ciudadano afro-inglés, porque en esa lista apareció, por ejemplo, el corredor británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, y este conciudadano de él, también afro, le decía, Los fondos oye, buitres, ¿no es? los fondos buitres no, los otros, los papeles estos que se demostró que estaban en paraísos, en guaridas fiscales. Bueno, se han demostrado y se han enseñado un montón de listas, ¿no? De papeles, ¿no? Pero este ciudadano joven le decía a Hamilton que ganan millonadas en esos deportes, le decía, tú me niegas a mí el derecho a educarme. Cuando tú evades impuestos, me estás negando mi derecho a la salud, mi derecho a la educación. ¿Vas a hacer eso? ¿De dónde has venido tú? ¿De dónde saliste tú? ¿Por qué una vez que has llegado a donde has llegado te dedicas a esconder tu fortuna para no pagar impuestos? Y aquí tienes una persona con pretensiones vicepresidenciables que le dice a la gente, no pagar impuestos es lo correcto. Si no quiere pagar, no pague. Dice que en esa supuesta lógica libertaria, solo el capital tiene derecho a moverse libremente por donde le dé la gana. El capital. Lo demás lo vamos a controlar, yo no sé cómo, ¿no? No sé cómo, con qué tipo de administración, incluso van a controlar sus locuras, ¿no? Porque son realmente gente que he llegado a pensar, les falta tornillos en la cabeza, se les han aflojado un montón de cosas y no les permite pensar correctamente, ¿no? Tienen esos foros, en esos foros pueden decir cualquier majadería, pero imagínate a todas esas personas en el poder, tratando de poner en marcha esas cosas que dicen. Es terrible, es una barbaridad. Y claro, como dije hace poquito, hasta en ese foro libertario ya la desautorizaron, ya dijeron no, aquí no hemos hablado tantas cosas como ha ido a decir la señora Abad, candidata a vicepresidenta en el Ecuador. Ahí la desautorizaron también. Así que yo creo sinceramente, Jaime, Carla, que esas cosas no van a pasar. Que ciertamente será un acicate como para que nos movilicemos e impidamos que estas cosas se den. Son años de luchas históricas, no solo en Ecuador, sino en el planeta entero, que van a llegar estas personas a decirnos, se acabó, botamos al tacho de la basura todos estos avances que han costado sangre, sudor y lágrimas. Javier, tú escuchaste otra perla del candidato Daniel Noboa, en la que dice que la gente busca robar una tienda para irse preso y tener comida y medicinas dentro de la cárcel. Sí, lo siento mucho no quiero que se interprete como insultos, pero con ese tipo de declaraciones cada vez más el candidato Noboa se parece a su papá, ¿no? Y nos quedaremos... Y no hemos visto a ningún otro a los medios tradicionales que hagan eco de esto, pero sí hicieron eco de lo que dijo Luis en el tema de seguridad y distorsionaron lo que dijo, ¿no? Lo de Venezuela, sí. Sí, no lo van a hacer, pero tampoco nos debería de sorprender, Jaime, incluso sobre todo desde donde estamos hablando. ¿Por qué estás tú donde estás? ¿Por qué a veces yo estoy donde estoy? Carla, y un montón de compañeros y compañeras que están en plataformas digitales haciendo un esfuerzo cotidiano, como es el caso de ustedes, y muchos otros que están ahí todos los días intentando narrar otras cosas, porque esos medios del conglomerado mediático, la canalla mediática, como yo le digo, esos medios no van a decir nada, van a tapar
todo lo que quiera, todos los errores, todas las barbaridades que diga el candidato Noboa y la candidata Abad. Iban a exagerar todo lo que diga Luisa González y Andrés Arauz. Ya sabemos que ellos están ahí para eso. Empezamos hablando del 11 de septiembre, que fue ayer. Yo lo quería decir porque no quería dejar pasar un montón de cosas que han sucedido el 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre en Chile, 50 años de eso, ya con más de 40.000 personas entre torturadas, desaparecidas y asesinadas, desaparecidas aún hoy en día. Hay una lista que los organismos internacionales de defensa de derechos humanos aún hoy día exhiben, de más de entre 1.500 o 3.000, la cifra exacta puede variar, de desaparecidos aún hoy en día en Chile, que no se los encuentra y que no se los tragó la tierra. ¿Y qué hicieron los medios chilenos durante el golpe de Estado a Allende, que hoy es visto como un personaje que nos legó una serie de principios? Hizo un enorme esfuerzo Salvador Allende por hablar de democracia desde la paz, desde el voto, pero fueron esas fuerzas las que impidieron. ¿Y de dónde vino todo eso? Vino de Estados Unidos. Kissinger, ahí está el señor Kissinger, ahí estaba el señor Nixon. Desde ahí se diseñó ese golpe e incluso dieron pasos previos que fallaron y acusaban desde Estados Unidos de inútiles a los militares chilenos, hasta que llegaron a la fórmula de bombardear el propio Palacio La Moneda, el palacio de ellos, el palacio presidencial, que tardaron años en restituirlo. No fue sino hasta 1981 que se dieron a la tarea de empezar a recuperar. Y leí el testimonio de una mujer chilena hoy en día que decía: cuando escuché, era estudiante en esa época, muy joven, escuché que estaban bombardeando el Palacio de la Moneda, dije que se vinieron los argentinos, están declarándonos la guerra, los peruanos están declarándonos la guerra, los bolivianos nos están disparando contra el Palacio de la Moneda, porque ella no podía creer que eran chilenos contra chilenos, capacitados, sobre todo ideológicamente, pero también tecnológicamente, por estadounidenses. Fueron los Estados Unidos los que se metieron y hoy nadie lo puede desconocer. Dijo algo la prensa o los medios, no solo la prensa, los medios chilenos. Dijo algo ese conglomerado. Callaron. Y a Pinochet empiezan Javier, perdón que te interrumpa. Sí, Hay documentos y hay muestras de que la misma prensa recibió dinero de la CIA, el diario El Mercurio de Chile. Eso es público, ¿no? Si has visto tú Jaime, los reportajes que hay sobre este caso de que la misma prensa recibía dinero de la CIA para lavarle todo lo que hizo la dictadura de Pinochet y todo lo que iba a ser el golpe. ese tema específico, soy sincero, yo no lo he visto, pero no me llamaría la atención. Y reafirmo que... Y el testimonio, y el testimonio de la persona que supuestamente estuvo el día del bombardeo al Palacio de la Moneda en Chile, que dice que Allende se suicidó. Han querido hacer creer a la gente que él se suicidó, ¿no? Bueno, han posicionado esa idea por todos lados. Se habla del suicidio de Salvador Allende. Aun cuando haya sido suicidio, si fue suicidio, es una demostración de un altísimo concepto de la dignidad de un personaje como Salvador Allende, ¿no? Que también parte de su legado, ¿no? Lo iban a tomar preso. ¿Qué le iban a hacer, Jaime? ¿Qué le iban a hacer esos monstruos militares que de alguna manera los retrató Guayasamín, nuestro Guayasamín, en el mural del Congreso
ecuatoriano, esos rostros espantosos, deformados por la ambición del poder, por la pérdida de todo concepto de la dignidad, por haberse subordinado a intereses extranjeros, principalmente de los Estados Unidos. A Pinochet siempre lo protegieron, hasta que se toparon con Baltasar Garzón, el juez español, que le siguió un juicio y que lo hizo quedarse en Londres. En Londres. Retenido en Londres, ¿no? Hasta que se toparon con eso. Hasta que el brazo de la justicia, aunque tarda, llega. Lo dice siempre Ramiro Aguilar, creo que eso lo escucho siempre, abogado, por supuesto, y por eso es abogado. Él dice, llegará el brazo de la justicia, aunque muchas veces tarde, pero llegará. Y esta gente lo sabe, que algún día se tendrán que someter a la justicia, algún día. Y en Ecuador también pasará eso. Se tendrán que someter a la justicia frente a los enormes abusos que han cometido. Se tendrán que someter a la justicia, Jaime. No me voy a empeñar solo en eso, soy una cosa minúscula frente a la enorme cantidad de cosas que hay que hacer. Este será un esfuerzo colectivo, nos tendremos que mover como mar, ¿no? Como mar, con la fuerza del mar, ¿no? Que concurre a un mismo lugar, a ese mismo momento y que tercamente vuelve a concurrir hasta que lo rompe, ¿no? Hasta que rompe esas resistencias. Así tendremos que movernos, como que si fuésemos el mar, en conjunto, todos y todas, porque algún día se tendrán que someter a la justicia. No puede ser eterno. Claro. No puede ser eterno toda la burla que han hecho. Javier, eterna esa burla. Javier, nosotros el otro día entrevistamos a Jorge Glass. Justamente me invitaron a un conversatorio y escuchamos todo lo que vivió él en la cárcel, ¿no? Y después de tanto tiempo que estuvo preso, ahora lo siguen, lo persiguen, ¿no? Nuevamente lo persiguen por el caso de la reconstrucción de Manabí. Pero la justicia brasileña, recién hace pocos días, anuló todas las pruebas que había en contra de Jorge Glass. Pero no lo pueden dejar vivir tranquilo a Jorge Glass, que lo están persiguiendo por otro caso. ¿Qué pasará en algún futuro cuando ya no esté la derecha gobernando este país? ¿Tú crees que se reivindicará todo lo que le hicieron a Jorge Glass? Igual mucha gente no va a creer, porque todas las mentiras que han dicho en contra de un político como Glass, pues mucha gente tal vez tiene dudas, o algunos terminan creyendo que lo que dice la prensa tradicional es verdad. ¿Qué puede pasar en un futuro? No sé cuándo llegue ese futuro, Jaime, para serte honesto, porque no dependerá que llegues al poder, porque si llega al poder, por ejemplo, Luisa González, Andrés Arauz, con esa visión que tienen del respeto a las instituciones, del concepto de la democracia, pues no puedes acanallar, atropellar a las instituciones. Y claro, lo que sí pasará es que dejarán de moverse a sus anchas y hacer lo que les da la gana, ¿no? Yo no sé, se tendrá que respetar cómo se nombró a la fiscal, por ejemplo, del Estado, porque en derecho hay ese principio, las cosas se deshacen tal como se hacen. Y habrá que esperar cuál es la correlación real de fuerzas en todas las instancias para saber cuánto más puedes avanzar sin atropellar. Pero lo que sí puede pasar a partir del 15 de octubre es que, por ejemplo, entre otras personas, la señora fiscal no podrá moverse con esos niveles de impunidad con los que se ha movido, ¿no? Con esa persecución, con esas dedicatorias que ha tenido, que no pueden ocultarlas, Ha sido selectiva. Esto sí investigo, esto no investigo. Oye, Paola Pavón estuvo presa. Virgilio Hernández. Paola Pavón, Virgilio Hernández, que lo tuviste hace poco, González también, estuvieron presos, acusados de incitar a la revuelta, y nunca demostraron cuál fue su incitación. Paola Pavón demostró que esos no eran camiones del Consejo Provincial de Pichincha.
pero la alcaldesa de Guayaquil reconoció que ella sí puso vehículos en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Guayaquil, el José Joaquín de Olmedo. ¿Qué pasó? Había un reconocimiento a confesión de parte, relevo de pruebas. Empezando por ahí y continuando por un montón de otros casos en donde la fiscal ha decidido qué investiga y qué no investiga. E investiga según el color que tenga el otro. Y si ellos consideran que ese otro es progresista, ellos dicen correísta, pues ahí caemos. Y caen atropellando todo, violando la ley sin importarles nada. Eso sí puede, eso deberá tranquilizarse. Yo no estoy diciendo que entonces habrá que destituir a la fiscal, porque no, en el concepto de la democracia y, como ya dije, del respeto institucional, eso no puede pasar en un gobierno respetuoso, que está comprometido, porque si vas a recuperar a las instituciones para que empiece a funcionar de otra manera la sociedad ecuatoriana, si las vas a recuperar tienes que respetarlas. Y entonces no será así de la noche a la mañana, Jaime. Lo que sí puede pasar con relativa velocidad es que estos funcionarios de alto nivel, totalmente abusadores, van a tener que poner las barbas en remojo, van a tener que pensárselo 2 veces qué es lo que van a hacer antes de mover sus piezas, ¿no? Lo de Jorge Glass y la nueva persecución en el marco de la recuperación de Manabí y Esmeralda, sobre todo lo de Portoviejo, le indican a él, Manabí, la recuperación post-terremoto de 2016, es absurdo, ¿no? ¿Por qué hizo el parque que hizo? ¿Por qué hizo el parque que hizo? Claro, en el sector público, si se asignan estos recursos y dicen para la reconstrucción de la escuela y tú preferiste comprar porque había una emergencia y se te demostró que había falta de ambulancias, por decir algo, y que por la falta de ambulancias la gente estaba muriendo porque no había asistencia oportuna de los servicios médicos y compraste ambulancias, malversación. Entonces te pueden glosar. Y claro, la fiscal no solo que quiere que haya sanciones administrativas o que la Contraloría intervenga y le ponga una glosa, sino que ella quiere llevarlos a la categoría de delitos penales y poder amenazar con otra vez prisión, pérdida de libertad para Jorge Glass. O sea, es terrible lo que ellos hacen y hemos asistido en estos recientes años a 80.000 casos de corrupción que ni siquiera se hablan, que la prensa no habla. ¿Cómo van a hablar? Oye, hace poco el secretario de la administración, Corral, Sebastián Corral, accionista de Teleamazonas, ahí en una conversación o entrevista con el propio Carlos Vera, que a veces uno tiene que ver cosas simplemente porque hay que constatarlas, reconociendo, sí, yo soy accionista, pero no puedes, pues, porque tienes contratos con el Estado, pues, y esa empresa tiene contratos con el Estado. No podrías tener contratos con el Estado. Una de dos, o dejas la empresa o contratas con el Estado. No, yo no voy a hacer eso. Mi vida no la voy a arriesgar. ¿Cuánto tiempo durará este cargo en el que estoy yo ahora? Yo no lo sé. Así que yo no voy a hacer nada. Lo dicen sueltos de huesos y no pasa nada. Ahí siguen, sinvergüenzamente, siguen ahí en el poder sin que nada pase. Y claro, los medios también se tragan todo eso. Ya sería un escándalo si tuvieses un funcionario de otra tendencia que reconozca que está violando la ley, que reconozca que está violando la ley en función de intereses económicos, solo en función de este gran motor que los anima en la vida, el lucro, la enorme ansia de acumulación material que tienen, que los deforma, que los vuelve bestias, salvajes, que los hace seres repletos más de miseria, ¿no? Tan pobres, pero tan pobres que lo único que tienen es dinero, decía alguien, ¿no? Y a eso estamos asistiendo. Es una danza a la que concurren
estos intereses económicos, estos funcionarios de alto nivel, esta prensa, y que hemos venido asistiendo a esto por más de 6 años, ya, y que hoy tengas también otra vez un candidato. Yo te lo juro que no lo conocía al candidato Noboa hasta antes del debate. No lo había visto, a pesar de que ahora sé que era asambleísta. Nunca lo había visto actuar decididamente defendiendo algunas causas. Y ahora ya sabemos que es el hijo de Álvaro Noboa, nieto de Luis Noboa, y que tiene una enorme fortuna material, y que habla desde ahí. Yo no sé con qué cara puede hablar en nombre de los pobres. Y ya el ciudadano, la ciudadana ecuatoriana ya sabe que no es cierto que si tienes una gran fortuna no vas a ser corrupto. Así es. El problema es que siempre quieren acumular más. No hay límite, no hay límite. Imagínate, Carla, al más grande empresario ecuatoriano que ya tiene una fortuna enorme, mirándose al espejo, qué bestia, tengo en la cuenta no sé cuántos millones, pero el de al lado, el empresario brasileño, tiene 20 veces más, porque es más grande Brasil, porque sus empresas son más grandes, y entonces siempre dirá, chuta, pero ¿por qué no soy ese empresario brasileño? Yo tengo que llegar allá, y si llega a Brasil, a los estándares de Brasil, ahora será otro el estándar. Tengo que llegar acá. Nunca paran, nunca van a parar. Ese afán de lucro no los detiene nada. Ellos dicen, claro, es el motor que genera riqueza. ¿Qué riqueza? Se reparte el resto de la sociedad. Y no solamente eso, ¿no? Esa captación de poder que necesitan para elevar muchas veces su ego personal, ¿no? De hacer sentir y probablemente a ese círculo que tienen el poder y que tienen un control absoluto. Sin duda alguna va ahí. Pero, mi estimado Javier, quisiera irme a otro punto también de coyuntura política y de sobre todo muy álgido, ¿no? A nivel social, que es la muerte de Fernando Villavicencio. Siempre he dicho en este espacio informativo, desde que se supo esta tragedia, ¿no? Su asesinato, que independientemente de que uno no comparta ideologías, líneas, posiciones, el derecho a la vida es el primer derecho que se ha consagrado, ¿no? Y es irrenunciable, es intransferible, y con ese pues no se puede jugar, ni se hacen acuerdos. Tenemos ahora, y justamente escuchaba las declaraciones del ministro de Gobierno, Henry Cucalón, cuando manifestaba ya que dentro de las investigaciones se había expuesto, se había comunicado que la orden había salido pues de la penitenciaría. Y yo me pregunto entonces, bueno, la orden salió de la penitenciaría de X o Y privado de la libertad, o capo, como le digan, y ¿hacia dónde va el resto? Porque ahí no termina una investigación. A veces me da la impresión que, no sé, tratan de decir, salió de la prisión la orden, entonces él es el responsable. Y podemos atañarle un sinnúmero de situaciones por las que cualquier persona podría querer quitar su vida, porque él se abrió muchos frentes. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa detrás de esto? ¿Y qué pasa con el gobierno? ¿Qué posición debe tomar la nueva asamblea en términos generales? ¿No? Porque el señor Lasso ya se va. Y yo lo dije una vez aquí, ¿qué va a pasar cuando el señor Lasso termine? ¿Va a coger un avión, nos va a dejar una carta y se va a ir como lo hizo Moreno? Carla, me había olvidado que un 11 de septiembre, hace poquito, un año atrás nomás, asesinaron a María Belén Bernal Otavalo. También fue un 11 de septiembre. Y ahí está su madre, ¿no? Elizabeth Otavalo, en esa pelea. ¿Va a quedar impune lo de María Belén Bernal? No lo vamos a saber toda la verdad. ¿Quién más protegió a Cáceres? ¿Y por qué lo protegieron? ¿Va a quedar todo eso oscuro? El asesinato de Fernando Villavicencio, que comparto contigo, el principal derecho es el derecho a la vida. Pero anda a decirle eso pues a aquellos que quieren eliminar la salud pública.
Están atentando contra la vida. Están atentando contra la vida. Yo no olvido todo el rol político que siempre desempeñó Fernando Villavicencio y volviendo a los medios, veo determinados medios que hablan de la defensa del legado de Fernando Villavicencio. Muy bien, podemos tener ahí discrepancias, pero no vamos a celebrar el asesinato jamás de un político, jamás, jamás, eso no se puede, con eso no se puede jugar. Salió de la cárcel la orden, dice el ministro de Gobierno. ¿Y qué entra a la cárcel? No solo sale, sino que entra a la cárcel. Porque la cárcel está repleta de arsenales de armas. ¿En dónde se han escondido esos arsenales? ¿No han estado involucrados instituciones de la policía en eso? Salió de la cárcel. ¿Y cómo salió? ¿Y cómo se armó que esa orden que haya salido de la cárcel se pueda cumplir? ¿Cuándo nos van a hablar de la verdad? Yo sí creo que por eso también necesitamos una nueva tendencia en el gobierno, insisto, que sin atropellar nada, nos permita por lo menos el sueño de acariciar la verdad, de ir hacia la verdad, y no lo que pasa ahora. Traen al FBI, dizque para aclarar el asesinato de Fernando Villavicencio. Me temo que también es para otras cosas, ¿no? O que es para otras cosas. No ha sido... Javier, disculpa que te interrumpa. Desde tu perspectiva, ¿quién tiene que abanderar este esclarecimiento de la verdad en torno a estos casos? No porque los otros casos sean más o menos, ninguna muerte es más o menos que ninguna otra. Pero sin duda alguna esta muerte de Fernando Villavicencio puso en otro sitial al país. ¿Será que la Asamblea tiene que abanderar esta lucha por esclarecer la verdad? Yo creo que sí, por un homenaje, ahí sí cabe un homenaje. Villavicencio fue asambleísta, Fernando Villavicencio fue asambleísta, fue parte de ese colectivo. Yo creo que sí, que la Asamblea, pero la Asamblea también tendrá que tener el apoyo de Fiscalía, de la propia institución policial, de la gente que estando adentro no se ha contaminado y que puede contarle a la sociedad ecuatoriana qué es lo que verdaderamente pasó. Vimos el asesinato, vimos cómo también se mataba a uno de los autores materiales de ese crimen, cuando debió intentar proteger esa vida también para ver hasta dónde nos llevaba, qué era lo que nos podía esclarecer esa persona. Así que la Asamblea, pero con el apoyo de un montón de instituciones, podría empezar una investigación que lamentablemente también se topará con las exigencias de no sé hasta qué nivel de poder se impongan frente a esas investigaciones que se hagan, ¿no? Muchas cosas. Y en tu conocimiento, en ámbito general, presidente Guillermo Lasso tomará un avión, nos dejará una carta, nos dirá que tiene problemas de salud y se irá. No lo sé, Carla, lo digo con sinceridad, absoluta sinceridad, la mayor sinceridad de la que soy yo capaz. No me hago cargo de eso. Carla, ya son decisiones que ahí se verá si se toman. Estoy tan alejado de hace tanto tiempo que ya no conozco. Podría ser, en términos generales, podría ser lo más probable, ¿no? Porque bueno, si llega el gobierno de Luisa González, yo creo que se afianzarían muchas cosas y tienen ellos en su pensamiento en buscar la verdad y que se responda a muchas cosas. Entre eso, pues, hay hasta posibilidades de que se retome el juicio político, por ejemplo. Mira, cuando se dice traemos al FBI, en eso estaba, para ayudar a esclarecer qué pasó. Yo no creo que lo traen para esclarecer, y si lo trajeron, ¿no?
Yo creo que no sería nada extraño que en determinado momento de la campaña, en la segunda vuelta, y de acuerdo a cómo se va comportando la curva de intención de votos, sean capaces de otro golpe en la mesa, ¿no? Para desbaratar todo lo que se venía armando en esa mesa, como ya lo hicieron en la primera vuelta. ¿De qué serán capaces en la segunda vuelta? De cualquier cosa, ya lo han demostrado. No lo digo esto para paralizarnos y para llenarnos solo de miedos, sino para no ser tan ingenuos, ¿no? Cualquier cosa puede volver a pasar. Se podría dar el caso, Javier, de nuevos atentados contra personas, persecución judicial. ¿Quién destapó el caso Odebrecht, Jaime? Fue Estados Unidos, que dijo tener todos los datos, las listas, los montos, todo, ta. Pueden darle la vuelta a todas esas informaciones, pueden montar cualquier cosa que les dé la gana, claro, intentando desprestigiar a cualquier persona que les parezca importante desprestigiar. Pero pues ya empezaron Son capaces de cualquier cosa. Ya empezaron con la posta, pues, ¿no? Y ahora los persiguen a la posta, ¿no? Persiguen a la empresa La Posta. Pero Boscán tuvo que salir del país, ¿no? Después de que... ¿Y viste esa entrevista que le hacía Boscán a un funcionario de este gobierno de alto nivel, que yo no recuerdo su nombre, y que Boscán en un momento... ¿A Esteban Bernal? Creo que sí. Le dijo que un gobierno de malandrines lo tenía fuera. Y Bernal reacciona: no puedes decir eso, Anderson, tú eres mi amigo, he venido aquí en plan tranquilo a dar la cara y tú me hablas de gobierno de malandrines. Nosotros no hemos topado jamás a un representante de los medios de información. Se lo estaba diciendo a Anderson Boscán. Hay que ser realmente muy cínico. Hay que ser muy cínico o muy estúpido, ¿no? Decirle eso en su cara a Anderson Boscán. O sea, son capaces de decir cualquier cosa sin importarles el escenario, el momento, si tenemos prendida o apagadas las luces. Ellos prefieren que nos movamos con las luces apagadas en medio de la enorme oscuridad para que no veamos nada. Javier, tengo el video, lo podemos reprisar para que entrar en contexto un poco. Dale. Que ha permitido efectivamente desenvolverse a los periodistas como debe ser en un Estado democrático, no lo que vivimos en el correísmo, y tú lo viviste en carne propia. Aquí no. Nosotros hemos dejado que se manifieste la sociedad en libertad de expresión. No hemos enjuiciado a un periodista, no hemos dado seguimiento. Por más que me vengas a decir lo contrario, mi querido Anderson. Vas a venir a decirme a mí que estoy en el exilio. Y tú me vas a decir a mí que nosotros no hemos impulsado un solo caso de persecución a un periodista. Haciéndote preguntas. Porque un gobierno de malandrines... no te voy a permitir que nos digas eso, Anderson. Yo estoy acá con respeto y no te lo permito, con todo el cariño, no te lo permito que nos llames malandrines. Y si es que, no, yo no te puedo decir que La Posta es un grupo de malandrines porque no me lo aceptaras. Tampoco te lo acepto que me digas que somos un grupo de malandrines. No te lo acepto y he venido con respeto para hablar de los logros del gobierno, pero con respeto, así como tienes la facultad de libertad de decir lo que sea, te acepto, pero no de tildarnos de malandrines porque me formo parte de este gobierno. No me atrevería a decirte que La Posta es un grupo de periodistas malandrines, no lo diría, porque soy respetuoso y he venido a un medio para responder preguntas sobre datos. Creo que la reacción de Boscán es la reacción de cualquier persona, ¿no? Que está en el exilio y que un gobierno que dice que no ha perseguido a nadie se lo diga en la cara. Como dicen que no han robado nada, como dicen que no han desorganizado nada, como dicen que han hecho la más grande inversión social, como dicen que han mejorado el sistema de salud, como dicen todo lo que dicen. Este señor es la representación de ese enorme cinismo, ¿no? No tienen... Es indignante, realmente es indignante escuchar todo esto, ¿no? Escuchar a este personaje, ¿no? Y además se siente ofendido porque le dicen malandrines. Yo no te he dicho malandrín a ti, Anderson. Pues que no es malandrín, pues. Le puedes decir otras cosas, podemos entrar a debatir otras cosas con Anderson Boscán, ¿no? Y que son legítimos discutirlas, conversarlas, a ver a qué punto podemos llegar. Puede ser.
pero no le puedes decir lo que te dé la gana, pues. Así es. Boscan sí les puede decir malandrines porque él está Porque los investigó. asilado. Y además los investigó. Sí. No, ese personaje es la representación de lo que son, ¿no? Es la representación del cinismo con el que se han movido, ¿no? De las ofensas enormes que nos han infligido con su cinismo, ¿no? Porque ahí hemos estado los ecuatorianos y las ecuatorianas soportando todo esto ya demasiado tiempo y nos vamos a correr el riesgo de soportar un tiempo más. No está en juego solo el año y medio. No, eso es un error. Lo que está en juego es poner un pare a esta deformación, a este cinismo, a esta forma de desbaratar todo lo que tenemos en la sociedad ecuatoriana. Eso está en juego. Y a partir de ahí poder empezar a soñar de vuelta, ¿no? ¿Cómo? No será de la noche a la mañana que recompongas la institucionalidad, que empieces a recuperar un montón de cosas. No será de la noche a la mañana. Y personajes como este señor que lo acabamos de ver, mejor que sigan teniendo un perfil bajo. Tienen derecho a su vida. Tienen derecho a su vida y nosotros tenemos la obligación de protegérsela. Otra vez el poema ese poema de Borges, ¿no? No de Borges, de Borges, el nicaragüense, ¿no? Sin la S final, Tomás Borges, ¿no? Mi venganza personal. Cuando ve a su torturador y le dice mi venganza personal será el derecho de tus hijos a las flores y a los libros. Nosotros tenemos que proteger incluso las vidas de estas personas, pero no se sentirán a sus anchas para poder decir lo que les da la gana, como lo han venido haciendo. Yo no he podido ver tanto cinismo en ningún otro gobierno. Moreno fue cínico y también casi que al mismo nivel, pero ver todo lo que ellos han venido posicionando con discursos teledirigidos, culpando a otros, lavándose las manos siempre, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? Cuando va la policía, yo no sé si el que comandaba ese operativo de la policía y el oficial del ejército que entró a la penitenciaría del Litoral hace como un mes, si no me equivoco. Entró a la penitenciaría del Litoral, ya no fue a la cárcel, a los pabellones donde tenían que ir, fue al pabellón de mujeres y de ahí se saltaron a las oficinas del SNAI, acá en la penitenciaría del Litoral. Y entran, buscan los techos, los tumbados, y ahí había sido el escondite de las armas y las drogas, ¿no? Pero este gobierno y el anterior venían diciendo que todo lo que estaba pasando en las cárceles era culpa de Correa. Allí se les cayó la careta ese día, cuando muestran en imágenes que desde los tumbados de las oficinas del SNAI salía la droga, salían las armas de grueso calibre, largo alcance, fusiles y todo. Imagínate, Javier, que dentro de la institución que es la encargada de velar de la seguridad de los presos, salga toda la artillería para que se maten adentro. Eso me da... Y ahí sigue el ministro del Interior. Ahí sigue, sí. Ahí sigue. No ha pasado nada. No les importa. No dan la cara. Creo que no la tienen. Entonces, hemos vivido todo esta descomposición brutal. Siguen diciendo que la culpa es del otro. La culpa es de Correa. Y mucha gente todavía se ha creído ese discurso. Yo converso con personas del pueblo que también se cree ese discurso, que piensan que lo que está pasando en el Ecuador es culpa de Correa. ¿A dónde llegaron con las mentiras, Javier? Son los medios, Jaime, y son las redes. Son los medios y son las redes también. Las redes son buenas para otras muchas cosas, pero también son muy perniciosas. Yo ando buscando a Ramonet, a Ignacio Ramonet, que lo debes de ubicar, ¿no? Sí. El representante de Le Monde
Él creo que tiene un libro, El poder de los medios, ¿no? Acaba de sacar un libro sobre la cuestión de las redes, ¿no? Y lo ando buscando para ver si conversamos un poco alrededor de eso, para salir un poco de nuestra pequeña dimensión, nuestra pequeña perspectiva, ¿no? Ahí están pues todos ellos, ahí de ahí no se moverán, y esta es la necesidad, esto es lo que está en juego en octubre, ¿no? No es para mandar a la casa a nadie, sino para que se acabe tanta negligencia, ¿no? Tanta impunidad. Ha quedado impune todo, va a quedar impune, intentan dejar impune todo. No se me vienen el nombre de estos fondos ahí en Panamá, más allá de los Panama Papers, aparecieron otros que la Fiscalía jamás investigó, que no le ha interesado investigar. Pandora Papers, los Pandora Papers. Ahí la Fiscalía es de una lentitud. ¿Pandora qué? Alguien me estaba soplando, pero no logré. Pandora, ya lo dije. Me están soplando Pandora Papers y ya lo dije. Ya lo dije. Es un apuntador un poco retrasado. Ahí está Marta. Saludos a Marta. Saludos a ese precioso apuntador. Pero apuntador al fin. Ustedes han sido muy amables. Oye, Jaime, yo me puse esta camisa porque el otro día te vi con una de estas de cuello hindú, ni sé qué, color celeste, me parece. Esas camisas. ¿Te queda bien esa camisa, hermano? Gracias. Pero no solo vas a aparecer con la celeste, hay que comprarse otras de otros colores, ¿no? Si no te van a decir, oye, Jaime, anda a bañarte, hermano. Claro. No, es impresionante lo que ustedes hacen, yo los sigo y cada vez más suscriptores y cada vez más gente que asiste a las conversaciones con ustedes y ustedes se suman a otros esfuerzos cotidianos que están haciendo estos otros medios. ¿Qué sería, no? Si no tuviésemos estos otros medios, ustedes y otros más, que nos cuentan estos otros relatos y que nos vamos enterando de cosas que se han empeñado en ocultar siempre, ¿no? Insistiré, no alcanza todavía, Carla, Jaime, no alcanza todavía, pero sí es importante lo que se ha venido haciendo y lo que se seguirá haciendo, ¿no? Se les acabó esta feria, se les acabó, somos el único relato, los periodistas somos lo mejor del mundo, somos vacancísimos, nosotros nunca nos equivocamos, podemos ser candidatos a la presidencia de la República, aunque las historias nos digan que les ha ido casi siempre muy mal a estos comunicadores que se han creído que el pueblo los ama porque han tenido un cierto nivel de aceptación. Para político hay que ser político. Es un oficio muy complicado y hay que saber de política, hay que leer muchísimo, hay que tener un fuerte compromiso con lo que has dicho. No puedes decir cualquier cosa y decir después hacer lo que te parezca. No, le tenemos que exigir cosas muy importantes a la política y eso es lo que también está en juego en octubre, ¿no? Sí es importante que una tendencia mejor dicho, tenga atrás toda una propuesta, que incluso haya una organización política, ¿no? Podrán seguir diciendo las personas que no muestran nada lo que les parezca, podrán seguir amenazando, podrán hacer todo lo que han venido haciendo, podrán seguir haciendo eso, pero la gente tiene que tomar conciencia que el 15 de octubre es un momento clave, sagrado, porque solo nosotros y la urna, solo nosotros y la papeleta, solo nosotros y a dónde rayar. Y ahí es donde verdaderamente somos nosotros. No es suficiente, no quiero decir que con eso alcanzamos las más altas cotas de democracia. Y también para hablar de democracia o para fortalecer esa democracia, tenemos que hablar de política, de mucha política, muchísima política. Y hablando de política entendemos por qué estamos donde estamos, qué está en juego.
¿Qué nos trae este proyecto? ¿Por qué es imposible que un proyecto cuya matriz ha sido el monocultivo, la monoexportación, la agroexportación, la acumulación de enormes fortunas con una historia de maltrato a trabajadores, contratación de niños y niñas, ¿por qué es imposible que de la noche a la mañana se vuelvan defensores de los derechos humanos? Que son cuestiones que debemos defender con toda nuestra capacidad, con toda nuestra alma, ¿no? Está en juego todo eso, pero hay que hablar más de política. Hay que hablar más de política, ¿no? A las mujeres. Y no solamente hablar más de política, sino que hay un grupo objetivo que sin duda alguna los políticos, los nuevos políticos tratan de convencer, y es ese grupo de los jóvenes, de los millennials, a quien hay que explicarles las políticas desde un punto de vista más profundo, no solo a través de bailes, de TikToks o de ciertas imágenes basadas en familia, en primera dama, en soy un empresario exitoso, pero ¿de dónde viene ese empresario? ¿Qué políticas vas a seguir? ¿Y cómo vas a cumplir esas supuestas ofertas de campaña que se le hace a la juventud? Y yo siempre digo que ahí la sociedad, las otras generaciones, los maestros, tenemos una tarea. Sí, y los comunicadores, los periodistas, los medios, los partidos, los candidatos, las candidatas también tienen su obligación política, hablar más de política, mucho más de política. Por ejemplo, yo ya me callo con esto, yo sí quiero ver a Luisa hablando más de lo que significa esto de que han desaparecido cerca de 3.000 millones de dólares, entre comillas, desaparecidos, de la Reserva Internacional. ¿Qué significa eso? Yo sí quisiera oírla a Luisa hablar más de temas como estos. Mucho más, hablar mucho más de temas como estos. Cierto, ¿no? Antes de irme, perdonen la banalidad, pero viva la Tri hoy día. Claro, hoy juega la selección. ¿A qué hora es el hoy partido? Tenemos que ganar a las 4. 4. Qué penoso que ahora tengas que pagar para poder ver ese partido. Qué diferencia también, ¿no? Antes eran de señal abierta, por lo menos los partidos de la Tri, ¿lo recuerdan? Sí, no hace mucho tiempo. Eran señal abierta, lo podía ver todo el mundo, ahora tienes que pagar. El comercio de las cadenas televisivas. Lo convirtieron en un negocio. Terrible. Y no podemos ver a la Tri. Yo la voy a ver, voy a darme modos de verla, ¿no? Soy un privilegiado. Pero la mayoría no. La mayoría volverá al viejo sistema, escucharla por radio. O escuchar la radio. Porque si te vas a YouTube, también ahí te tienen bloqueado, puedes escuchar la narración, pero no puedes ver las imágenes. Y ese es el sistema donde no debemos regresar, el sistema donde para ir al teatro tienes que pagar impuestos, donde para comprar una entrada a un partido de fútbol tienes que pagar impuestos, para un cine tienes que pagar impuestos, para la cultura tienes que pagar impuestos. Todo. Esto de la Tri, que sí soy un fanático del fútbol, y buen fanático, porque el color que me apasiona es el que tienen ustedes atrás. Ese azul de Ecuador en directo. Carlita también la voy a ver, lo que quiere decir que tú no, porque dijiste solo Carlita también es melexista. No. A ver, dígalo. Carlita es melexista, dije yo soy Barcelona. Bueno. No podía ser perfecta esta relación. No, pero en la contradicción está, en la tesis y en la antítesis está la nueva síntesis. Yo voy a ver a la selección, que me la voy a ver mal, porque ¿no? me interesa. Pésimo, anda en horas bajas, ahí en la cornisa, con el riesgo de irse a otra categoría. No sé si a otra. Camina por una cornisa y me leo ahora, ¿no? En la cuerda floja camina y con idiotas alborotando esa cuerda.
Sí. Pero no quisiera Así que vamos Emelec se a vaya a ver. segunda. O sea, yo no quisiera. A la Serie B. Serie B. Yo tampoco. A la serie. Sí, no, yo tampoco. Así que estaremos pendientes de la Tri esta tarde, haciendo fuerza para que le gane a Uruguay y sin pararle pelota a las viejas glorias del fútbol ecuatoriano. Porque el gobernador de Esmeraldas, que dijo lo que dijo, de que vayan sus funcionarios a las manifestaciones o a los mítines en favor de Noboa, vayan y tómales lista, porque si solo digo que vayan, no van, pero si les tomas listas, van. Y múltalos. Y múltalos. ¿Cómo es que se llama? Frickson Erazo. Y yo lo estoy haciendo debido a mi fama y prestigio. Oye, loco, es que ya no eres Frickson Erazo, back central de Barcelona y de la selección. Eres el gobernador, eres funcionario público. Y como funcionario público no puedes hacer lo que a ti te venga en gana. Tienes que tener conciencia de dónde están tus límites, a dónde están tus límites. Y eso es lo que no tienen conciencia la mayoría de los funcionarios públicos de este gobierno. Otra vez, el fútbol nos sirve para tomar conciencia de lo que era antes y lo que es hoy. Antes era señal abierta, hoy hay que pagar. Y también el fútbol sirve para conocer a estos funcionarios que creen que pueden decir lo que les da la gana. No, señor gobernador de Esmeraldas, usted no puede hacer eso. Usted no puede hablar a título personal. Usted es gobernador de Esmeraldas. Javier, quiero agradecerte por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. A ti, Jaime, a ti también, Carla. Y yo, con toda... Y yo estoy esperando verlos pronto, ¿no? Muy pronto. Sí, ya estamos. Nosotros también. Siempre es un privilegio poder conversar con usted. Haremos la caída. Siempre. Con Carlita. Haremos la caída. Siempre y cuando que sea en paracaídas para que no sea violenta. Gracias a Javier Lazo Mendoza, amigo de esta casa, periodista. Un abrazo gigantesco. Escritor. Y bueno, hablar con Javier Lazo Es enriquecedor. es enriquecedor siempre, ¿no?